La paz sea con vosotros, amados hermanos y hermanas en el Islam. Que la misericordia y las bendiciones de Allah nos envuelvan a todos en este bendito momento. Hoy, con la gracia y el permiso de Allah, nos embarcaremos en un viaje que trasciende el tiempo, una inmersión profunda en una de las narrativas más enigmáticas y cargadas de sabiduría del Sagrado Corán. No es meramente un relato de antaño, sino una luz guía, un faro de entendimiento para cada creyente que navega por las turbulentas aguas de la vida moderna. Esta historia es un testamento viviente de la paciencia inquebrantable, de la confianza absoluta en el plan divino de Allah, y de una sabiduría que va mucho más allá de lo que nuestros ojos pueden ver o nuestras mentes pueden comprender. En cada prueba que enfrentamos, en cada desafío que parece abrumarnos, en cada momento de perplejidad, la esencia de este relato se hace presente. Abran sus corazones y sus mentes, hermanos y hermanas, pues lo que estamos a punto de explorar es mucho más que un simple cuento con moraleja. Es un caudal de inspiración, una fuente de serenidad y una prueba irrefutable de la omnisciencia de nuestro Creador. Esta es la sublime historia del profeta Musa, Moisés, la paz sea con él, y su encuentro trascendental con un siervo de Allah a quien se le había concedido un conocimiento especial. Un conocimiento oculto que desafiaba la lógica humana y revelaba las profundidades de la sabiduría divina. La incansable búsqueda de sabiduría. El viaje de Musa. Imaginemos por un momento al profeta Musa, la paz sea con él, uno de los mensajeros más venerados en la historia del Islam. Fue el bendito a quien Allah concedió el inmenso privilegio de hablarle directamente. Kalimullah, aquel que habló con Allah. Se le reveló la Torá. Vio a su pueblo a través de innumerables pruebas y milagros, y presenció el poder de Allah de maneras que pocos mortales han experimentado. Sin embargo, a pesar de su elevadísima posición, de su vasta sabiduría y de su cercanía sin igual con el Creador del universo, el corazón de Musa albergaba una sed inagotable de conocimiento. Era una sed que lo impulsaba más allá de lo ya conocido, hacia las fronteras de lo desconocido, siempre anhelando una comprensión más profunda de los misterios divinos. Fue en medio de esta noble búsqueda que Allah, en su infinita sabiduría, le reveló a Musa que existía un siervo suyo, en un lugar muy específico, en la confluencia de dos mares. A este siervo, dijo Allah, se le había otorgado un conocimiento muy particular, un tipo de sabiduría que Musa, con toda su grandeza, no poseía. Este conocimiento no era de este mundo en su totalidad. Era un entendimiento de las verdades ocultas detrás de los eventos, las razones más profundas de los designios divinos que a menudo parecen contradictorios o inexplicables a la vista humana. Ante esta revelación, Musa, con la humildad que solo poseen los verdaderos profetas y siervos devotos de Allah, tomó una decisión trascendental. Emprendería este viaje. No dudaría. No iría solo. Lo acompañaría un joven fiel y devoto, un compañero leal cuyo nombre, según las narraciones, era Yuainan. Musa estaba resuelto, firme en su determinación. No se detendría, no descansaría, hasta encontrar a este misterioso siervo de Allah, sin importar cuánto tiempo le tomara. No cesaré mi viaje hasta que alcance la confluencia de los dos mares, aunque me tome un lapso de tiempo muy largo, declaró Musa. Suban allá. Qué poderosa lección de perseverancia, determinación y paciencia para todos nosotros, hermanos y hermanas, en nuestra propia búsqueda de la verdad, en nuestro camino hacia la cercanía con Allah. ¿Cuántas veces nos rendimos ante el primer obstáculo? La historia de Musa nos enseña a mantener la vista fija en el objetivo, confiando en que Allah nos guiará. Su viaje fue arduo. Llevaron consigo provisiones, incluyendo un pez que les serviría de alimento. Caminaron y caminaron, bajo el sol implacable, a través de paisajes desconocidos, hasta que finalmente llegaron al lugar que Allah había señalado. Y allí, hermanos, se manifestó una señal divina que desafiaba toda lógica y confirmaba la guía de Allah. El pez que llevaban, ya preparado para comer, cobró vida milagrosamente y se deslizó, salpicando agua, directamente al mar, dejando un rastro singular y visible en el camino. Pero, en un momento de distracción o de fatiga, Musa y su joven acompañante pasaron por alto esta señal asombrosa. Continuaron su camino, sin darse cuenta de que habían llegado al punto crucial de su búsqueda. No fue hasta que el cansancio los venció y la necesidad de alimento se hizo apremiante que Musa le pidió a su compañero que trajera el pez.
Fue entonces cuando el joven recordó el milagro, la señal que habían pasado por alto. Con asombro, se dieron cuenta de que habían excedido el punto de encuentro. Con gran humildad, sin quejas, sin lamentos, solo con determinación, regresaron sobre sus pasos, siguiendo el rastro milagroso que el pez había dejado. Qué recordatorio para nosotros de que las señales de haya están a menudo presentes, pero requieren de nuestra atención y reflexión. El encuentro con Al-Hidr, un compromiso de silencio y sumisión. Al regresar al preciso lugar donde el pez había cobrado vida y se había zambullido en las aguas, allí estaba, sentado o acostado, cubierto con una tela. Encontraron a un hombre cuya apariencia y serena compostura irradiaban una profunda espiritualidad y un aura de conocimiento divino. Este era el siervo de Aya de quien se le había hablado a Musa, el misterioso maestro conocido en las tradiciones como Al-Hidr. Su nombre, el verde o el evergreen, es significativo, quizás aludiendo a la frescura perpetua de su conocimiento, que nunca se marchita, o a la vida eterna que Aya le ha concedido para cumplir sus designios. Musa, el poderoso profeta, se acercó con la mayor humildad y respeto, reconociendo la magnitud del conocimiento que poseía este siervo. Le dijo: «Puedo seguirte para que me enseñes de la sabiduría y la rectitud que se te ha concedido». No exigió, no demandó, sino que pidió permiso para aprender, mostrando la verdadera actitud de un buscador de conocimiento. La respuesta de Al-Hidr fue crucial: «Hermanos míos», y su resonancia es profunda para cada uno de nosotros en nuestras propias vidas. Ciertamente, no podrás tener paciencia conmigo. ¿Y cómo podrías tener paciencia con aquello cuyo conocimiento no abarcas? Estas palabras no eran un rechazo, sino una advertencia, una preparación para las duras pruebas que la razón humana enfrentaría ante la sabiduría divina. ¿Cuántas veces, amados, nos desesperamos o cuestionamos el decreto de Aya porque no comprendemos el porqué de las cosas? Al-Hidr estaba delineando precisamente esta dificultad. Pero Musa, con la nobleza de su alma y su ardiente anhelo por la sabiduría divina, prometió: «Si Aya quiere, me encontrarás paciente, y no te desobedeceré en nada». Al-Hidr, aceptando bajo una condición solemne que puso a prueba la esencia misma de la obediencia y la confianza, dijo: «Si me sigues, no me preguntarás nada hasta que yo mismo te hable de ello». Un pacto de silencio, de sumisión absoluta y de confianza ciega en la guía del Maestro. Qué desafío tan inmenso para el ser humano moderno, que está acostumbrado a cuestionarlo todo, a buscar explicaciones inmediatas, a no aceptar nada sin una justificación racional. Pero Musa, el profeta de Aya, aceptó esta condición con una humildad ejemplar, comprendiendo que el camino hacia este conocimiento superior requería una entrega total. Lecciones incomprensibles, 3 pruebas a la fe y la razón. Y así dio comienzo su singular viaje, una odisea de 3 acontecimientos asombrosos, cada uno diseñado para llevar la paciencia, la fe y la capacidad de comprensión de Musa hasta el límite más extremo. El primer evento ocurrió mientras viajaban en un barco. Los dueños del barco, gente humilde, los habían aceptado con generosidad. De repente, sin previo aviso, Al-Hidr tomó una herramienta afilada, para horror de Musa, hizo un agujero deliberadamente en el casco del barco. La reacción de Musa fue instantánea y comprensible. Su corazón se llenó de asombro e indignación. «Has hecho un agujero en él para ahogar a sus ocupantes. Ciertamente, has hecho algo terrible», exclamó Musa, olvidando por un momento su promesa. Al-Hidr, con calma, le recordó: «No te dije que no podrías tener paciencia conmigo». Musa, dándose cuenta de su impetuosidad, se arrepintió profundamente, pidiendo disculpas y reafirmando su compromiso. Continuaron su camino, su viaje, a pie, por tierras desconocidas. Luego, mientras caminaban, se encontraron con un grupo de niños que jugaban despreocupadamente en el camino. Y en un acto aún más impactante y desgarrador para la razón humana, Al-Hidr, sin dudarlo, mató a uno de ellos, un niño pequeño, aparentemente inocente. El horror de Musa fue incontenible. La incredulidad se apoderó de su ser. «¿Has matado a una vida pura, sin que haya matado a nadie? Ciertamente, has hecho algo abominable», protestó Musa, incapaz de conciliar este acto con la justicia divina que él conocía. Al-Hidr, nuevamente, repitió su solemne advertencia:
¿No te dije que no podrías tener paciencia conmigo? Musa, con el rostro cubierto de vergüenza y remordimiento, prometió que si volvía a romper su voto y a preguntar, Al-Hidr tendría todo el derecho de no permitirle seguirle. Esta era su última oportunidad. El tercer y último evento tuvo lugar cuando llegaron a un pueblo. Cansados y hambrientos, buscaron hospitalidad, pero los habitantes de ese pueblo fueron increíblemente groseros y se negaron rotundamente a recibirlos o a ofrecerles alimento. A pesar de esta inhóspita bienvenida, encontraron un muro en el pueblo que estaba a punto de colapsar, una ruina inminente. Sorprendentemente, Al-Hidr, sin pedir explicación ni recompensa, se puso a reparar y reconstruir el muro con sus propias manos, devolviéndole su estabilidad. Musa, asombrado por este acto de bondad hacia quienes los habían rechazado tan vilmente, no pudo contener su curiosidad. Si hubieras querido, podrías haber pedido una recompensa por ello, preguntó Musa, sugiriendo que, al menos, Al-Hidr debería haber obtenido un beneficio material por su esfuerzo. Y con esta tercera pregunta, a pesar de sus promesas, Musa rompió su voto final de silencio. La razón humana, limitada por su visión de lo inmediato y lo material, no podía comprender la profundidad de la intención divina, la revelación de la sabiduría oculta, más allá de nuestra percepción. Hermanos y hermanas en la fe, aquí es donde la verdadera sabiduría se despliega, donde Al-Hidr, con la guía de Aya, procede a explicar las razones profundas y aparentemente contradictorias detrás de sus acciones. Cada explicación es una luz que ilumina la complejidad del plan divino y la limitación de la percepción humana. En cuanto al barco, pertenecía a unos pobres que trabajaban diligentemente en el mar. Y yo quise dañarlo, porque se acercaba detrás de ellos un rey opresor, conocido por apoderarse por la fuerza de todo barco intacto que encontraba. Aya Akbar. Lo que a primera vista parecía un acto de vandalismo y maldad, era en realidad una profunda bendición disfrazada, una misericordia divina. Al-Hidr lo había dañado para que el tirano rey no lo considerara intacto, por lo tanto, no lo confiscara. Así, los humildes dueños, los pobres, podrían repararlo más tarde y continuar con su única fuente de sustento. ¿Cuántas veces, hermanos, una pérdida en nuestras vidas es, en realidad, una protección de un mal mayor que no podemos ver? En cuanto al niño, sus padres eran creyentes piadosos y devotos. Y temimos que él, al crecer, los oprimiera con su extrema desobediencia, su ingratitud y su incredulidad, arrastrándolos a la aflicción. Y quisimos, por la voluntad de tu Señor, que les diera a cambio un hijo mejor que él en pureza, y más cercano en compasión y piedad. Suban allá. La muerte del niño, un evento tan desgarrador y aparentemente cruel a primera vista, era una intervención divina, una prueba amarga pero necesaria, para proteger la fe y el bienestar espiritual de sus padres, y para concederles una descendencia futura que sería una bendición mucho mayor, más pura y piadosa. A veces, la misericordia de Aya se manifiesta de maneras que nuestra mente finita no puede comprender de inmediato. En cuanto al muro, pertenecía a 2 niños huérfanos que vivían en esa misma ciudad inhóspita. Y debajo de ese muro, escondido, había un valioso tesoro que les pertenecía por herencia. Su padre había sido un hombre recto, un siervo justo de Aya. Y tu Señor, en su infinita bondad, quiso que, cuando esos niños alcanzaran la madurez y la fuerza, pudieran descubrir y sacar su tesoro, como una misericordia de tu Señor. Alhamdulillah. La reconstrucción del muro, un acto desinteresado, era en realidad una salvaguarda, una protección a largo plazo para un tesoro destinado a 2 huérfanos indefensos. Su padre había sido un hombre de rectitud y piedad, y Aya quiso honrar su piedad y su legado protegiendo a sus hijos a través de este acto milagroso de Al-Hidr. Aquí, hermanos, vemos la justicia divina en acción, como Aya nunca olvida a sus siervos justos y cómo su protección se extiende a sus descendientes. Y Al-Hidr concluyó estas revelaciones con una verdad fundamental que debe resonar en cada uno de nuestros corazones. Y yo no hice nada de mi propia voluntad. Esta es la interpretación de aquello con lo que no pudiste tener paciencia. Sus acciones no fueron capricho personal, fueron mandatos directos de Aya, una manifestación de la voluntad divina que trasciende la comprensión humana. Lecciones atemporales para nuestro tiempo. Fe, paciencia y confianza absoluta.
Hermanos y hermanas en el Islam, ¿qué significado encierra esta poderosa y profunda historia de Musa y Al-Khidr para nuestras vidas en los tiempos que corren? ¿Cómo podemos aplicar estas verdades a los desafíos que enfrentamos día a día? Primero, nos enseña la humildad ante el conocimiento divino. Por muy vasto que creamos que es nuestro saber, por muy inteligentes que nos consideremos, siempre, y repito, siempre, hay un conocimiento superior, una sabiduría que solo pertenece a Allah. Musa, el gran profeta, se humilló para aprender de alguien que parecía ser un siervo común, y nosotros debemos adoptar la misma actitud. No pretendamos entenderlo todo, pues nuestra visión es inherentemente limitada por el tiempo y el espacio. La verdadera sabiduría comienza con el reconocimiento de nuestra propia ignorancia ante la inmensidad del conocimiento de Allah. Segundo, y quizás la lección más crucial, es la de la paciencia, sabr, y la confianza absoluta, tawakkul, en el plan de Allah. ¿Cuántas veces en nuestras vidas nos encontramos ante eventos que nos parecen completamente injustos, dolorosos o simplemente incomprensibles? Perder un trabajo que tanto valorábamos, la partida de un ser querido, enfrentar una enfermedad devastadora, sufrir una injusticia flagrante a manos de otros. Nuestra primera reacción natural, como la de Musa al principio, es la pregunta, la queja, la impaciencia e incluso la desesperación. Pero esta historia nos enseña una verdad sublime. Lo que a nuestros ojos finitos parece un mal, a los ojos de Allah, en su perfecta sabiduría, podría ser un bien mayor que aún no podemos percibir. Confíen plenamente en su plan, hermanos. Su sabiduría es perfecta, y Él es el más sabio, el más misericordioso. No hay mal que Él permita que no contenga una sabiduría o una bondad oculta. Tercero, comprendemos el significado oculto detrás de las pruebas. Allah nos prueba no para dañarnos o afligirnos sin propósito. Al contrario, Él nos prueba para fortalecernos, para purificarnos de nuestros pecados, para elevarnos en rango, o para protegernos de un mal aún mayor que no podríamos haber imaginado. Lo que a primera vista parece una calamidad insuperable, a menudo lleva consigo una bendición que solo se revelará con el paso del tiempo, cuando el velo de nuestra ignorancia se levante. El barco dañado, el niño que parecía morir injustamente, el muro reparado sin razón aparente. Cada uno de estos actos, aparentemente contradictorios a la lógica humana, era en realidad un acto de misericordia, justicia y protección divina desde una perspectiva más elevada, desde la perspectiva de Allah. Nos enseña a ver más allá de la superficie de los eventos. Cuarto, se nos subraya la importancia de la intención pura, ikhlas, y el acto desinteresado. Al-Khidr no buscó recompensa por reparar el muro, ni lo hizo para obtener el reconocimiento de los aldeanos desagradecidos. Lo hizo única y exclusivamente por mandato divino y para cumplir la voluntad de Allah en proteger a esos dos huérfanos. Nuestras acciones, amados hermanos y hermanas, cuando se hacen sinceramente por la faz de Allah y no por el reconocimiento mundano o el beneficio personal, tienen un valor inmenso y duradero, tanto en esta vida como en la akhira, la otra vida. Busquemos siempre complacer a Allah en cada acto, grande o pequeño. Finalmente, esta historia trascendente nos recuerda que el verdadero conocimiento va mucho más allá de lo superficial. En un mundo donde la información es abundante, pero la sabiduría escasea, debemos buscar el discernimiento que nos permita ver más allá de las apariencias. Pedir a Allah que nos abra los ojos del corazón para comprender sus señales en todo. El llamado final, refugiarnos en la sabiduría de Allah. Queridos hermanos y hermanas, que esta historia tan elocuente nos inspire y fortalezca nuestra tawakkul, confianza en Allah. Cuando la vida nos presente situaciones incomprensibles, recordemos a Musa y a Al-Khidr. Repitamos, quizás Allah sabe lo que nosotros no sabemos. Soportemos con paciencia, confiemos en su infinita sabiduría y creamos en su misericordia que abarca todas las cosas. Que Allah nos conceda la paciencia de Musa y la capacidad de entender, aunque sea un poco, la profundidad de su sabiduría. Que Él nos guíe siempre por el camino recto y nos proteja de la impaciencia y la desesperación. Si esta historia ha tocado vuestros corazones y ha aumentado vuestra fe, por favor, suscríbanse a nuestro canal para más mensajes que iluminan el camino hacia Allah. Compartan este video con vuestros seres queridos, para que la luz de esta sabiduría se extienda. Que la paz y las bendiciones de Allah sean con todos vosotros.